Voy a compartir la pantalla para ir al texto de la letra A. Bueno, el otro día habíamos quedado en el esquema de lo que estaba resumiendo. Voy a leer un poquito más acá atrás. Habíamos visto ya en el texto original, en el texto principal de cuando la letra A llega a presentarse ante el creador, en este camino de las letras que se da en esa cabeza del creador, que se describían 4 sitios, específicamente como 4 cualidades en las cuales la letra Aleph era importante, y iba a estar como en el origen de varias cosas. Entonces, mencionaba por un lado la unidad, que está asociada a la luz Yehidá, a la letra Yud del tetragrama, a lo que sería Josma, a lo que es Josma. La letra Hei, la primera, asociada a Biná, es el origen de todas las letras, estaba nombrado ahí, el origen de todos los Kelim, con esa madre que baja hacia el cuerpo para ayudar y formar esos Kelim en el cuerpo. Y luego, 2 que están ya a un nivel un poco más bajo, en Serampín y en Malhut, hablaba de un tercer origen, el cual la letra Aleph también era como lo que estaba en la esencia de los cálculos, estaba asociado a Tiferet, a la letra Bab del tetragrama, a los pensamientos, a la mente, también asociado a lo que va a ser Da'at, después como un inicio de esa corrección, pero también con esa serpiente que está ahí también desde el punto de vista de la carencia y de la ayuda hacia ese ego que también está a nivel de carencia trabajando ahí en cierto nivel. Y la segunda Hei, que también era el origen de las acciones, que está asociado a la 4ª letra del tetragrama, a la segunda Hei y a Malhut, y que habíamos visto que en la forma de la letra Aleph, con esa forma como de cruz, con 4 vértices, el vértice que estaba asociado, que parecía una pata de la letra Tav, que era como una pata como firme, asentándose en el piso, hacía recordar a la letra Tav también esa pata en la letra Aleph, y también acá mencionamos a Yesod como el 4º mandamiento, asociando esos 4 lugares a los 4 mandamientos como la práctica que en el nivel de la letra Kaf, que es lo que está como por abajo de ella, dentro de este estudio que estamos haciendo, habíamos visto que la forma para conectarnos con estos lugares o a cuidar en estos lugares era estos 4 mandamientos. Entonces, un poco este esquema intenta resumir eso de alguna forma. De hecho, cuando estudiamos la letra Kaf, había parte de este esquema ya dibujado, y acá está como más completo, con un nivel superior, en lo que es el tetragrama, y esos 4 puntos, la Yud, la Hei, la Bab, la Hei, con una letra Aleph como comandando, o ese nivel de esencia superior. La Yud, en ese nivel de unidad, de Yehidá, está por encima en lo que es el mundo de Atzilut, lo que sería Atik, ya en lo que es las patas del trono correspondiendo a Keter, y está asociado a ese primer mandamiento en lo que es Josma. La primera Hei, que está respecto a Abba Beima, en lo que es el mundo de Atzilut. Luego está conectando hacia Biná, a la letra Lamed en el trono, y al nivel del segundo mandamiento, que habíamos visto que tiene que ver con la comunicación, con el habla. Luego la letra Bab, en esos cálculos, en esos pensamientos, asociado a Arijampín. La letra Kaf, en lo que es las patas del trono, y asociado a nivel del cuerpo, ya con un tercer mandamiento, con lo que es el sentir, o Tiferet. Y la más baja de todas, la letra Hei, final,
con Seyranpin y Malhut, con esa unión que hay en ese cuarto lugar en lo que es el mundo de Atzilut, Da'at en lo que es las patas del trono, y el actuar en lo que es los 4 mandamientos. Es como una correlación para llevar esas ideas en los distintos lugares, como esa asociación para fijar ideas de ese trabajo, de que cuando uno se mantiene en la práctica, en nuestra vida cotidiana, como llevándonos a lo que uno realmente tiene que hacer para poder mantenerse en ese sitio, eso es lo más importante y lo que nos podemos llevar como deberes, por decirlo así. Uno está en un sitio en el cual la influencia de esa letra Aleph logra como llegar en ese origen para que esas cosas se concreten. Está como esa influencia que viene desde Ein Sof y como que se procesa a nivel de Aleph y después baja a través del trono, es como que todo va cuadrando con esa mantención de la persona dentro de estos cuatro sitios, que es el lugar donde uno como que queda protegido de lo que es la influencia del ego o el desvío hacia lo que es el deseo de recibir. Bueno, leo el siguiente párrafo. Y este es el secreto escrito. Tú no te levantarás por ti misma, pero el santo, bendito sea él, establécela, manténla, levántala a ella. Y esto es lo que él dice aquí. Se levantó la siguiente, la letra Aleph, y no entró. El santo, bendito sea él, le dijo a ella: Aleph, Aleph, ¿por qué no entraste, viniste delante? Enseña, porque la letra Aleph no se levanta como todas las otras letras levantan man. Ella le dijo al santo, bendito sea él: Santo, bendito sea, establécela, manténla, levántala a ella. Lea allí lo bueno en el Zohar, y él dice: Aleph, Aleph, 2 veces. Es para ordenar 2 veces, como se mencionó anteriormente. La primera es cuando las letras eran el secreto del entretenimiento, la diversión, y la segunda insinuando los toques finales, porque esto también, el santo bendito sea él, se sacrificó, lo estableció hacia ella. Como en los comentarios, primero hay una frase que está con objetivo de traducción nomás, de llevar el arameo al hebreo y al español. Dice: se levantó la siguiente, la letra Aleph no entró. El santo, bendito sea él, le dijo a ella: Aleph, Aleph, ¿por qué no entraste, viniste delante? Aleph, ya habíamos visto, como en ese resumen al comienzo de la letra, que ella no levanta man, sino que es un Keter, es una esencia en la cual ella solo da, ella tiene como esa capacidad para generar ese origen de ese dar en esos 4 sitios que estamos viendo, y no es necesario hacer nada para que ella dé, no hay que pedírselo, por decirlo de alguna forma, o hacer un esfuerzo al respecto. Tiene solo una capacidad de dar en ese non tener aviut, porque es parte de una concepción de Keter. Aleph no eleva man, ella no se despierta desde abajo, entonces ella no se presenta ante él, no se levanta. Las demás letras sí realizan man, sí se levantan ante él. Antes de la creación del mundo, el santo jugaba con las letras. Luego elige a la letra Bet para crearlo, como fue explicado anteriormente. Y a partir de allí, Son, o sea, el mundo, tuvo lugar. Pero la función de Aleph es previo a ello. Su tarea es previa a la creación del mundo, desde un lugar superior a este. Su tarea está en Gar, por encima de Son. Su tarea tiene que ver con la esencia previa a la formación de Son.
así como explicamos anteriormente su relación con la esencia con el trono, que gobernará Son, desde Gar de Seiranpin en Kaf. Ella insinúa los toques finales también, es decir, estará allí en Gar también al final. Si luego en nuestro trabajo individual logramos elevarnos hasta Gar correctamente, nuevamente, Aleph estará allí porque regresaremos a la esencia en nuestro yo interior y Aleph vive allí en nuestra esencia. Por eso comenta que está 2 veces y la menciona 2 veces, porque ella está al principio y también va a estar al final, en ese retorno desde nosotros, ella nos va a dar como la corrección, va a estar en un principio y en el final. Bet gobierna y crea el mundo en forma estable al mundo. Son. Ella establece la vida en Kadnut, el estado pequeño. En la letra Aleph está como la luz más fuerte, la luz directa, o lo que crea en esencia todo, mientras que la letra Bet es la encargada de llevar esa luz ya digerida a ese estado pequeño, a ese estado de Kadnut, y también formar en forma completa, pero ese otro estado. Ella es quien establece esa vida mínima de subsistencia para cualquier estado en nuestro proceso de corrección. Ella es como que da esa ayuda, cualquiera sea quien está en el mundo, va a través de esa ayuda y haciendo a su vez su propio esfuerzo con Man, poder llegar a lo más alto. Pero esa ayuda siempre está presente a nivel de Hasadim, a nivel de esa misericordia que llega a través de la letra Bet. Pero una vez que superamos esto y llegamos a Gadlut, al estado grande, y sea en un momento durante una corrección puntual, o en el Martikun completo, cuando se viva allí permanentemente, quien establecerá las bases para la vida será Aleph, porque ella es quien da al Creador. Se le ha dado a la tarea de toda la esencia de los cálculos, de las acciones, de las letras, o sea, de los kelim mismos, y su fuerza, Jochma, es esencia que está en el interior y provoca unidad en todo lo que existe. Es la esencia de todo lo que va a estar formando estando aquí en lo que es la creación, está en esa letra Aleph y estuvo al comienzo y va a estar en cada momento en que uno llega a ese estado de galduto, de completitud, y al final de los tiempos cuando en ese momento de forma permanente en un artículo. Se menciona entonces 2 veces, ya mencionando lo que va a mencionar en el párrafo final, de por qué tanto la Aleph como la Bet están mencionadas 2 veces. En este caso menciona 2 veces el nombre Aleph, 2 momentos donde Aleph cumple su función, previo a la creación del mundo, cuando el creador jugaba con las letras, y ese jugar, lo vimos el otro día, es muy importante también en nuestra tarea de corrección, hacer siempre esa tarea con la diversión atrás, o no en forma de sufrir, sino en forma de saber de que uno está en el camino correcto y con el gozo, con la tranquilidad de que se está en un camino de que se va a conseguir vida al final. Entonces hay que hacerlo con esa diversión o con ese juego que tiene que estar detrás siempre, disfrutando de esa tarea. Por más de que sea una tarea que vaya en contra de ciertos hábitos, tiene que ser hecha de esa forma para poder hacerse de forma correcta, y es por eso que el creador lo menciona específicamente cuando él crea el mundo. El mundo fue creado como un juego, fue creado con esa diversión atrás, y está mencionado en el primer párrafo y va a estar mencionado al final, y tiene que ver con que en nuestro camino de corrección también esa esencia de ese disfrutar de esa tarea tiene que estar atrás, y de hecho, lo vimos el otro día, es esencia para todo lo que hagamos en nuestra corrección. Es necesario que sea hecho con ese espíritu atrás. Y posteriormente, en el Martikun, cuando luego de nuestro esfuerzo individual regresemos a él, esa letra Aleph también va a estar. Esos son los 2 momentos, el momento previo y el momento final. Dice: y se ha
dicho. Aleph. Porque yo vi que todas las letras se fueron a la izquierda de ti sin beneficio, resultado. Porque el increíble gusto, sabor de elevar man por sí misma, ella, porque ella vio que todas las letras salían sin nada, sin resultado. Resultó que había en cada piso, nivel, aspectos uno contra el otro. Por lo tanto, ella pensó que tampoco era mejor que ellos. Y en contra de esto, también. Esto es un contraste. Y esto es lo que ella dijo. ¿Qué haría? Porque yo vi que no era mejor que ellas. Observaciones. Bueno, primero está la frase esta en español. Porque yo vi que todas las letras se fueron a la izquierda de ti sin beneficio o resultado. La letra Aleph se dio cuenta que todas las letras que ellas elevaban man, pero deseaban algo a cambio. O sea, las letras como que iban y se postulaban, porque también ellas querían crear el mundo. Entonces tenían como cierto deseo para recibir para sí mismas, y por eso iban delante del Creador. Es como que tenían esa intención también. Y ella no estaba en esa posición. Ella era distinta en ese sentido. Entonces, esas letras elevaban man, pero deseaban algo a cambio. Ellas deseaban crear el mundo. Había algo de deseo en ellas. Si bien era para servirlo a él, porque era para ayudar al Creador, también era deseo para sí mismas en cierto punto, o sea, como que hay una dualidad ahí. Y ella notó que esta actitud, la actitud de presentarse ante él con este deseo de recibir algo a cambio, solo tenía un resultado: irse con las manos vacías. Entonces la letra Aleph pensó para sí misma que esto era algo malo de hacer, que si bien el sabor de ello era espectacular, era algo que no quería, porque contradecía las cualidades del Creador, quien da en forma pura, sin esperar nada. Y esto es lo que ella deseaba: ser pura, tener la capacidad de dar sin haber recibido nada. No es que le llegue man y entonces ella otorgue. Ella deseaba dar en toda situación como el Creador, sin siquiera que se generara man desde abajo. Al igual, ella quería servir y dar. Su característica está en la esencia misma, sin abiut, sin ego. Ya hemos visto que es Keter en Binah, sin pedido desde abajo. Ella solo da, solo existe Mad en ella. Ella vio que en todos los niveles existía uno contra otro, Man, entonces Mad. Pero eso no era igual a él, porque él solo da. Ella no tenía ningún deseo, espesor, abiut, de exigencias al Creador. La letra Aleph no se creía mejor que ninguna de las letras anteriores. Ella se sentía menos importante que ninguna ante él, ni se le pasaba por la cabeza pedirle nada. Ella estaba en contra de esta actitud de las demás letras. Era contraria a esta, porque solo deseaba dar. Y esto es lo que ella le dijo a él: ¿para qué presentarme ante ti si yo no soy mejor que ellas y todas ellas fueron rechazadas? ¿Por qué me presentaría? Un primer comentario, y después hay otro comentario respecto a la gematría de Aleph. La gematría de Aleph ya saben que es 1, y ese 1, que es unidad, también puede ser visto como que no hay nada en contrario a ella, ella en sí misma es la unidad, y tiene que ver con esto que ella no tiene ese aspecto de man, sino que solo tiene esa capacidad de dar en forma de mad, como el Creador mismo. Y está en ese origen de estos 4 lugares que van a ser los pilares en los cuales tenemos que establecernos para generar ese trono. Sí, siguiente página. Y se ha dicho, y más aún, después de todo, tú diste a ella, a la letra Bet, un tesoro muy grande, y no es apropiado para el Rey Supremo, el más elevado, remover, transferir, etc. Y el gusto, sabor, experiencia,
de Bet, de levantar Man, porque yo vi que tú ya has sentado las bases, construyendo todo el Parsuf con la característica de la letra Bet, en el secreto escrito. El mundo será construido por misericordia, Gesed, como fue explicado anteriormente. Por lo tanto, no tengo dudas de que no habría más permisos que pudieran cambiar esto, porque no es el camino del rey dar el regalo que él dio a un servidor, a un trabajador suyo, y dárselo o transferirlo a otro servidor o trabajador suyo. Observaciones. El primer párrafo, que está en hebreo, en arameo y en español, dice: y más aún después de todo, tú diste a ella, a la letra Bet, un tesoro muy grande, y no es apropiado para el rey supremo más elevado remover, transferir, etc. El creador, ya vimos cuando vimos la letra Bet, que construye todo el mundo con las características de esta letra Bet, con esa luz de Gesed, con esa luz de misericordia. Así fue creado el mundo, sin esa cabeza, sin esa luz Josma, sino con una luz más tenue, pero a su vez con capacidad de dar sin dañar y que pueda llegar a todos los lugares por igual. Y al igual que Bet, Son debe realizar Man para llegar a él. Esa también es una característica de la letra Bet hace ese Man y llega ese Gesed, hace ese nexo, y es característica del mundo mismo que va a crear. Debe hacer ese esfuerzo desde sus propias carencias para que su dar, en la limitación por él, llegar por encima del Parsá. O sea, ese mundo puede hacer su propia limitación para poder llegar a lo más alto. Ese es un primer comentario. Después dice: el rey se entretuvo con las letras. Un poco lo que ya había comentado hoy, acá está comentado de nuevo. Nosotros también debemos hacerlo. De nada sirve hacer limitaciones de mala manera, con enojo, con esfuerzo sin la alegría, sin la diversión de fondo. ¿Cómo podemos sentir alegría si al quitarnos a nosotros mismos nuestro deseo de recibir, sentimos dolor? Si nos estamos privando de algo que queremos. De la misma manera que se siente alegría cuando nace un niño, por más que el parto genere dolor, porque es un dolor necesario y transitorio en un proceso que lleva a un bien mucho mayor. Y después hay otro ejemplo que normalmente siempre pongo, que es cuando una persona sabe que va a operarse, que tiene una grave enfermedad, pero que luego de eso se va a sanar, y uno confía en eso y sabe que ese proceso es transitorio y que la cura real viene a través de ese proceso, hay una alegría basada en la confianza, en la fe, en la certeza que ese es el camino para, en este caso, llegar al Creador, y que en ese Creador está esa vida que viene a través de él, o en esa salvación que está en la parte física, en una enfermedad, en esa operación, pero eso es lo que nos va a dar el bien en forma estable, en forma duradera, y es por eso que el proceso se transita con alegría, por más que haya cierto dolor. Te había quedado una Una duda. parte se decía que, como al igual que Bet, tenía que realizar Man igual. Se me había olvidado que Bet igual tiene que elevar Man. No tiene ego, pero tiene que elevar Man. Con ese miedo al creador, lo vi recién. Sí, ella tiene como ese pedido siempre hacia el creador, esa conexión. No me acuerdo bien cuál era el man específico que lo habíamos escrito ahí, pero está siempre en esa elevación desde el cuerpo hasta arriba, por decirlo así. Claro. Y bueno, y ahí estabas comentando lo de la alegría que vimos también Claro, el es otro algo día. capaz que está un poco repetitivo en tu caso, porque ya lo vimos el otro día. Claro. Pero está. Oye, pero es súper importante eso. Encontré que era como lo principal. Sí, está en el tema del árbol de la vida, estaba detallado también con
con ese lugar más alto, ¿no? O sea, como que era lo primero que hay que cuidar, como quien dice. Y uno lo mm, descuida mucho generalmente, sobre todo al comienzo, que uno capaz que trabaja o empieza a hacer esta tarea y como son hábitos que no está acostumbrado a dejarlos de lado, no lo hace con tanta alegría. Entonces, sí, cuando ve la importancia que tiene, capaz que se da cuenta de por qué falla muchas veces. Por decirlo así. mm, O por lo menos a mí me sí, pasaba, me pasa. sí, es verdad. Mm. Bueno, vuelvo a compartir. ¿Querés comentar algo, Jorge? No, no, estaba siguiéndolo. Este, no, no, por ahora no. Ok, bien. Bueno, estaba leyendo acá el tema de la alegría, esa alegría que está basada en la confianza, en la fe, en la certeza, que en ese camino al Creador nos va a traer un bien estable y duradero. Y el ego, en cambio, parece que cuando uno se mueve hacia el ego, lo hace con mucha celeridad y piensa que es algo enormemente placentero. En ocasiones puede pensarlo de esa manera, pero sin embargo es lo contrario, porque es una alegría fugaz, algo efímero, y que una vez que se consigue pierde su sabor, y enseguida aparece una carencia nueva y una búsqueda nueva. Es como una alegría muy, muy temporal, es una alegría como ilusoria, y que enseguida genera un nuevo sufrimiento, y eso es lo que va generando esclavitud en esa atadura al ego, porque no es el Dios real, no es el trabajo real que hay que hacer. La alegría de esa libertad viene de retornar a nuestro origen y viene de conectarnos a nuestro verdadero sentido en lo que es nuestra existencia, que es retornar al Creador. Entonces, esa es la alegría que está atrás, de saber de que es por ahí, por decirlo de alguna manera. Que uno se conecta a su real ser, uno es fiel no al cuerpo en el que está, sino a lo que está dentro de ese cuerpo, a la esencia, al alma, como quieran llamarlo, que es nuestra verdadera persona, y uno está actuando en función de esa persona y no del envase en el cual está. Y entonces eso es lo que genera esa libertad, y cada vez que uno practica alguna limitación respecto al cuerpo o al deseo de recibir, de forma más genérica, que es ese cuerpo siempre tiene esa característica de recibir para sí mismo, eso es retornar al Creador, y esa confianza que eso nos dará, esa liberación, es lo que debe realizarse con esa fe, y por hacerlo con esa fe hay esa alegría detrás. Quitar uno y dar a otro. No es posible por el rey. Si dio algo, si recibimos mal por nuestro trabajo individual, mal llega desde el rey, y nada se pierde en lo espiritual. Todo es ganancia, todo lo que nos llega desde él, porque nos lo hemos ganado con nuestro esfuerzo en acercarnos a él por medio del trabajo en nuestras carencias. Este beneficio nunca se pierde. Nunca se nos quita para dárselo a alguien más. Todo lo que uno logra hacer en este trabajo de corrección personal va a ser algo que nos va a quedar de ahí en más, y luego lo vamos a ver, que hay un sitio, una sefirá nueva, por decirlo de alguna manera, que va a tener como esas ganancias acumuladas, que se llama Da'at, y es un lugar que tiene ese conocimiento acumulado, esa sabiduría acumulada que se va obteniendo a través de ese trabajo. Eso siempre va a estar ahí de ahí en más. Una vez que uno corrigió algo, uno ya tiene la capacidad para no caer en eso de nuevo, porque ya sabe cómo hacerlo. Sí podemos cometer pecados nuevos de ahí en más, y serán nuevas cáscaras, serán situaciones nuevas. Cada día siempre es un nuevo comienzo, y siempre todo lo conseguido va a ser ganancia. Una base desde donde partir para ascender de nuevo en cada nuevo día. Todo se trata de coincidencia de propiedades.
Cada vez que llegamos allí, porque nos ponemos en afinidad con él, llegamos a un sitio firme, donde siempre podremos volver a pararnos. Existe entonces, por un lado, luz Hasadim y luz Jochma. El justo toma luz Hasadim y se eleva en sus carencias hasta lo superior una y otra vez, y va recorriendo paso a paso sus carencias. El justo sabe que la luz Jochma debe ser recibida directamente. Entonces solo se alimenta con Hasadim y se eleva hasta el Parsá. Y allí le llega Jochma diluida para su propio trabajo en la proporción correcta. Siempre existen estas dos luces y de esta manera, una como cubriendo a la otra, una superior a la cual solo se llega a través de la otra, y esa Jochma siempre viene diluida o a través de esa digestión correcta, a través de esa Hasadim. El villano no se conforma con esto, como que quiere recibir antes, él es como más impaciente, por decirlo así. No se conforma con esto y quiere acelerar este ritmo, no quiere hacer el proceso en forma adecuada. Entonces toma la luz directa para sí mismo, antes de tiempo, para su beneficio personal. Y este exceso de luz, que sobrepasa lo que le corresponde, lo lleva al pecado y a la formación de nuevas clipot, cáscaras, que lo acompañarán de ahí en más, porque así como no se va la ganancia de lo bueno, tampoco se va la ganancia de lo malo, y va a haber que corregirla en el futuro. Esa clipot va a quedar ahí, porque también la hemos generado, y va a estar ahí acompañándonos hasta que logremos superarlo. Porque nada se pierde en lo espiritual, así como el trabajo por él genera más y más luz y acercamiento a lo divino, el trabajo hacia el otro Dios, el otro lado, Sitra Achra, genera más y más cáscaras, de las que cada vez es más difícil escapar, porque tanto la luz y su claridad para ver el mundo tal cual es realmente, como la oscuridad que solo provoca esclavitud, ambas son acumulativas. Y está dicho, Aleph, Aleph. A pesar de que yo permití, di, a Bet, en ella crear, hacer el mundo, tú serás la primera, la cabeza de todas las letras. Explicación. Porque son la verdad ya creada por el mundo, en la letra Bet. Y también es una verdad que no pasaré su regalo a otro, aunque no fue creado en su totalidad, solo en el aspecto, la vejina Bak, sin cabeza, como fue explicado anteriormente. Y sin embargo, el titular, la guía, el camino, sigue sin cabeza, debido a que no calificarán para la fertilidad y reproducción, multiplicarse. Por lo tanto, se utilizará a Aleph para tirar de la cabeza de cada letra en este aspecto de Mojín de Gar, que son Mojín cara a cara, panim de panim, y se reproducirán. Primero hay una frase que dice, Aleph, Aleph, a pesar de que yo permití, di a Bet, en ella crear, hacer el mundo, tú serás la primera, la cabeza de todas las letras. Dice, el mundo son ya ha sido creado por la letra Bet. Habla en tiempo pasado. El creador piensa y ejecuta a la vez. No hay tiempo al medio. Sus pensamientos en forma instantánea se transforman en acciones. Y esto también es lo que ocurre en el proceso man-mad. Cuando alguien realiza cierto man, en forma instantánea llega al mad. No es que uno tenga que
esperar algo luego, es algo que ocurre como consecuencia inmediata. Esto lo podemos experimentar, o se experimenta muy claramente en lo que es la práctica de las 5 preguntas. Cuando uno lo logra hacer, uno ve cómo la situación cambia en ese momento. No es que tenga que esperar al futuro para ver muchos resultados. Ya uno se siente distinto por haber hecho la práctica. Para mí esa es una práctica muy clara en este sentido. Con otras también debe ocurrir lo mismo, porque eso ocurre por afinidad de cualidades. Y cuando uno en su man se pone en una cualidad con lo superior, ya lo superior llega porque está en esa cualidad y uno ya siente esa diferencia de estar en ese contacto. El creador siempre quiere dar. Somos nosotros quienes debemos hacer el esfuerzo por corregirnos y perdemos tiempo. Para él no existe el tiempo. Él es eterno, es instantáneo, él siempre quiere dar a su creación. Y en la medida que hacemos espacio en nuestros kelim, en ese momento ya su luz ingresa a nuestro interior. Su respuesta es inmediata. O sea, el tiempo que nosotros podemos dedicar para hacer esto va a ser nuestro solo, y en esa velocidad es que está determinada la corrección, no es porque él nos haga esperar. Pero este mundo, creado por Bet, carece de cabeza. Rosh, está incompleto. Ya hemos visto que la letra Bet tiene esa característica que baja y que tiene esa luz Hasadim, y es como la más pura en ese mundo, pero no tiene esa cabeza. Solo tiene una luz de subsistencia. No tiene una mirada global del panorama. No es la esencia misma que está atrás de todo. Su visión es parcial, cegada por la fuerza de su deseo, del deseo de recibir, de su deseo de recibir. Las dos letras más bajas tienen una característica común. Ambas son sellos del rey en su cualidad de verdad. Y es esta verdad quien pinta el panorama completo, la que poco a poco irá aumentando y torciendo la balanza cada vez más hacia el creador y no hacia nuestro ego. En esta elección que realizamos, instante a instante, en este camino de corrección personal. Poco a poco se van teniendo presentes las consecuencias. En el momento que surge el ego, estas consecuencias que siempre llevan a mayor oscuridad, y este panorama más completo da mayor discernimiento, mayor claridad para elegir en ese momento entre la vida o la muerte. A pesar de que Bet fue designada para crear el mundo, todo el camino de las letras al respecto ya está armado. Todo este camino de las letras no tiene una cabeza, una guía, no hay quien las dirija. Ellas ya tienen tareas específicas y son tareas respecto a la ascensión en Man, en todo el camino para llegar a Gar. Pero cuando están allí en Gar, ¿qué harán? Ellas allí necesitan una guía para canalizar su Mad, porque para multiplicarse, para generar nuevos hijos, para que Seiranpin y Malhut puedan avanzar en sus tareas de corregir sus carencias paso a paso, renacer en cada paso, Mad debe llegar desde arriba como respuesta. Este Mad llega desde él directamente. Pero existe una letra que dirige, en la cual el creador se apoya, entre comillas, para que llegue en forma adecuada. Una letra a la cabeza de todo el trono, desde donde fluirá todo el Mad hacia abajo. Y esta es Aleph. Ella canaliza los mojín, las comprensiones de las letras, en el momento de Gar. Porque para que puedan reproducirse ellos, deben mirarse cara a cara, completamente, en Gar. Y Aleph está allí, en Galdut, guiando este paso.
porque ella es, como vimos, la cabeza de todas las letras, que es una de las características de esta letra Aleph. Otra característica de Aleph es la que está en este párrafo. Dice, y esto es lo que se ha dicho. No hay, no existe en mí unidad y ejidad, sino a través de ti, a través tuyo. En ti, a través de ti, comenzarán todos los cálculos y todas las acciones, trabajos del mundo. Porque la unidad y ejidad en el mundo no será revelada sino a través de ti, como propiedad tuya. Y más aún, porque todas las remuneraciones, castigos, respuestas, en lo cual será revelado en el Marticún, porque no hay nada sino por ti. Porque nada hay sino por ti. Porque el aspecto que le asigné a la letra Bet, solo la esencia de subsistencia del Parsuf, lo cual no depende de ninguna manera de las obras de los inferiores. E incluso si sus acciones no se cumplen, no habrán cambios en estos mojín, comprensiones de Bet. Como fue dicho anteriormente, en efecto, porque los mojín que están en ti, en Aleph, dependen completamente de las obras, de las acciones de los inferiores. Observaciones. Primero hay un párrafo que dice, no existe en mí unidad y ejidad, sino a través de ti, a través tuyo. En ti, a través de ti, comenzarán todos los cálculos y todas las acciones, los trabajos en el mundo. Todo llega del Creador. Todo lo que con nuestra mente terrenal pensamos que es bueno y malo, llega de Él. Porque nada malo es enviado por el Creador. Del Creador solo llega ayuda. Él solo da y da en forma desinteresada y pura a toda la creación. ¿Y qué no da para ayudarnos, para guiarnos en forma cada vez más elevada, si seguimos su camino o no? Él nos tiende, nos castiga. La serpiente viene de él, es una servidora suya. ¿Podría ser de otra manera? Está a un nivel muy sutil, muy superior. Todos los pensamientos que no llegan en forma recurrente, todo lo mental, cálculos, son solo ayudas, depuraciones, para que una y otra vez, cada vez en un nivel más fino, entre comillas, superior, individual, elijamos por él y no por nuestro ego. A medida que avanzamos en nuestro proceso de corrección personal, las ayudas son más específicas, más concretas para nuestra alma. Son calculadas específicamente para nosotros. Y todos estos cálculos están en la cabeza, están más allá de nuestra comprensión, están en Gar, y son otra de las características de esta letra Aleph. Ella se encarga de encaminarlos, entre comillas, para que estas ayudas específicas lleguen paso a paso cada vez que nos reproducimos, cada vez que crecemos, cada vez que un nuevo aspecto nuestro sale de la oscuridad porque se revela, a la vez otra faceta de oscuridad aparece, y alguien, a nivel de la letra, realiza esta tarea de cálculo. Esa letra es Aleph, algo que no comprendemos y que solo lo haremos en el futuro en el Marticún. Siguiente párrafo. Porque el aspecto de la luz de Bet es solo para la esencia, la subsistencia del Parsuf. Es luz Hasadim, es el agarre que existe en Gesed para conectar con lo más alto. Esta luz enviada por Bet, pero no es luz superior, sino que es luz solo de subsistencia, suficiente para que Serampin y Malkut puedan agarrarse de ella y escalar. No tiene las respuestas. Las respuestas, que es la vida en sí, está en Josma, y todos los cálculos de las correcciones específicas para nuestra alma también. Están en Aleph, en Gar, en Rosh. Bet es Gar,
o la cabeza del cuerpo, Gar de Yeshut. Pero Aleph ya es Keter. Aleph es una letra, es un Kli, pero es el Keter más elevado y no tiene Abiut, es Keter. Y como está más alto para nosotros, y ella conecta con Abba Behima, está más allá de nuestra comprensión, y desde allí dirige todo, a todas las letras, a todas las comprensiones, todas las acciones, por la unidad con él. La letra Bet se mantiene siempre, incluso cuando las acciones de los inferiores se convierten en pecado. Esta luz es inmutable, no es afectada. No deja de dar vida por ello. Es la esencia, la luz mínima de subsistencia. O sea, la luz, las comprensiones de Bet, que son Hasadim, su conciencia no cambia por estas acciones, es inalterable, como fue explicado también como característica de Bet, y por eso era necesaria esa característica de ser constante para poder crear a la creación. Pero el rol de Aleph es distinto, es diferente. El rol de Aleph es dar respuesta en cuanto a las acciones, a las obras de los inferiores. Porque los Mojín, los Mad, respuesta, sí dependen de lo que hagan los de abajo. Y si sus acciones son puras e intentan conectarse a él con la cabana correcta, llegarán Mojín cada vez más cercanos y específicos para su alma, comprensiones cada vez más elevadas. Pero si sus acciones fueron hacia el pecado, no ocurrirá así. Y esta es también responsabilidad, entre comillas, tarea de la letra Aleph, como fue mencionado al comienzo. Aleph está en Gar, y es esencia de las 4 patas del trono, de la unidad, que es la Yud, de las letras, los Kelim, dirigiéndolos hasta la Hei superior, los pensamientos, las acciones, el Da'at, sobre Serapín, sobre Tiferet en Bab, y también dirige los Mojín de las acciones, de nuestros actos mismos, y da sus respuestas de acuerdo a nuestro libre albedrío en la Hei inferior. Y si hacen sus obras, acciones, que lo alejan de los Mojín de Gar, que están en ti, y si ellos se arrepienten, hacen teshuvá, volverán de nuevo al Mojín de Gar. Y él le dijo a Aleph: comenzarán todos los cálculos, y todas las acciones, los trabajos del mundo. Cálculos, pensamientos. Enseñanza que si sus acciones son estropeadas, en el secreto escrito. ¿Qué hizo él? Elohim hizo la persona derecha, honesta y ruidosa, con muchos requerimientos de cuentas. Porque entonces saldrán fuera de los Mojín de Gar, y las acciones, trabajos del mundo, enseña sobre la elevación de Man, por las obras buenas. Porque ellas entonces volverán y continuarán en los Mojín de Gar. Y toda la unidad y ejidá no será, no existirá, habrá solo por la letra Aleph. Lo cual implica acerca de la gran unidad en el Martikún, la corrección final, que también será por esta letra Aleph. Observación: la persona misma, con sus actos, ve las cosas negras o claras, y eso es solo consecuencia de sus acciones, sus decisiones, la intención que tiene, si es con el Creador en forma pura o es en Sitra. Toda la estructura espiritual está allí formada para ayudarlo, y el resto depende de cada uno de nosotros. Y a través de estos castigos, entre comillas, tarde o temprano, el ser humano llegará al arrepentimiento sincero. Y está la palabra teshuvá ahí escrita en hebreo, la tab, la shin, la vav, la bet y la aleph, la hei, perdón. Y miramos un poco las letras de esa palabra para ver un poco qué significa esa palabra. Entonces, ya conociendo todas las letras que están en la palabra, podemos ver que arranca en la tab,
que es la que la dirige, o sea, partimos en ese arrepentimiento desde nuestra carencia, desde ese punto negro, desde ese mayor dolor-placer. Desde ahí nos movemos hasta la Yin, donde establecemos el cuarto mandamiento y esa limitación respecto al deseo de recibir. Nos establecemos en el Masaj para construir toda la estructura hacia arriba, nos paramos firmes en esa limitación. Atravesamos la Bab, que es todo el cuerpo, la Bab es Tiferet en Binah, es todo el cuerpo, todo Sairampin, para llegar a la Bet, que es la que va a crear todo, es la representante de la madre en Yeshut, a nivel de las letras. Esa es la letra que es como la madre a nivel del cuerpo, y terminamos en la madre a nivel celestial, o la letra Hei, que es la madre divina, la Hei del nombre santo, que es hasta donde llega ese arrepentimiento sincero, cuando se hizo todo el trabajo desde la Tab, por medio de la Shin, atravesando el cuerpo, y llegando hasta lo más arriba, en ese pedido y en ese arrepentimiento. Atravesando toda nuestra estructura, para poder llegar a lo más alto, a la madre misma en el nombre eterno del nombre santo, Havayá. Toda esta información solo, como siempre, mirando las letras de la palabra como ejemplos. Todo está allí en las letras, está la esencia. Ellas forman las palabras forman oraciones, y toda la escritura está escrita con ellas, con estas letras que ahora en Aleph estamos terminando de recorrer. Y no es necesario conocer siquiera los idiomas en sí, el idioma hebreo o el idioma arameo, para leer la escritura o para sacar información de lo que está escrito. Sí es necesario sentir las letras, saber el man y el mad que implica cada una de ellas, conocerlas cada una en nuestro propio interior, y eso es un poco lo que se intentó hacer en todas estas lecturas. Saber lo que implican en tu estructura. Para cada uno de nosotros va a ser distinta cada letra, porque para cada uno le va a estar informando cosas distintas y cada uno sacará conclusiones distintas respecto de las palabras luego. Y esas comprensiones, esos mojín se van creando en la persona cuando uno practica con ellas, se va identificando con ellas, y entonces esas letras ya no serán jeroglíficos, no será algo desconocido, sino que será información, y información pura que va a surgir en forma automática porque uno va haciéndose afín a ese conocimiento de lo que las letras implican. La Kabbalah tiene su revelación, entre comillas, escondida en ellas. Escondida entre comillas, porque eso es escondido cuando no hay afinidad. Lo oculto de la Kabbalah está en la afinidad. Si uno tiene afinidad por el ego, obviamente que la Kabbalah es oculta, pero en la medida que uno hace una conexión pura, la enseñanza se va revelando en forma automática, no tiene ciencia como tienes. La única ciencia es tratar de hacer la práctica correctamente. Porque si tú te conectas con ellas y ellas viven en ti porque las experimentas, todo, poco a poco y a su tiempo, porque todo tiene tiempo, todo tiene cierto ritmo de digestión, eso también es verdad, pero todo va siendo revelado. Y el único proceso, como hablamos hoy al principio, es dar ese espacio para que la independencia se vaya logrando y para que cada uno vaya construyendo ese camino individual. Después hay una frase ahí en arameo, en hebreo, en español: comenzarán todos los cálculos y todas las acciones, los trabajos del mundo. Cuando estamos del lado severo, debemos ir a la misericordia. Cuando estamos en la misericordia, debemos ir a la severidad. Hay que moverse y pivotear en estos dos aspectos. Y un comentario referido a lo que leímos hoy al principio, que el mimar es tan malo como el castigar. O sea, ni una punta ni la otra. Hay que intentar ir hacia esa línea media, pivoteando entre ambos extremos, porque ambas puntas nos alejan de la misma manera de ese medio que es donde está la realidad verdadera o el creador. Después hay un párrafo que estaba mencionado allí, de Eclesiastés 7, dice: en la cabeza de la persona existen muchos requerimientos, zumban, son recurrentes, llevan a acciones, pueden llevarlo fuera de su espacio del 2x2 metros, de 4 amas, donde está protegido, y quedar fuera de los mojín de Gar, fuera de ese espacio, de ese templo personal que vimos que está construido en toda esa estructura, en el esquema que vimos al comienzo.
La persona tiene todo para ser honesta, para conectarse directamente al creador, y a la vez muchas oportunidades en donde siempre debe decidir con su libre albedrío la decisión correcta. Y todo el texto en ese Eclesiastés 7 habla de este comentario. Después hay un texto ahí en arameo, acciones, trabajos del mundo. Y toda la unidad y ejidad no será, habrá, existirá solo a través de la letra Aleph. Y después hay un dibujito acá, hay un par de comentarios respecto a la forma de la letra, como comentarios finales. La forma de la letra Aleph, por un lado puede verse también como si fueran dos yud y una baba atravesando, como una yud arriba, una yud abajo y una baba atravesando. Entonces, si uno las ve de esa manera, toma el valor de 26, de 10 más 10 más 6, o sea, el nombre, en esa Aleph estaría toda la creación, o está el nombre de 4 letras en esa forma de la letra. Ya habíamos visto que era 1, que era la unidad, que ese 26 o esa unidad con todo lo que existe también está en ese nombre, que es esa cualidad de Yehidá, está en ese nombre sin ningún relleno, por decirlo de alguna manera, que da unidad eterna con todo lo que existe. Las leyes son eternas y Él no las cambia. Como hizo el mundo, así se mantiene y no hay cambios, no hay reemplazos. Él fue, Él es, Él será. Ese es el resumen de ese nombre, es lo que implica ese nombre de 4 letras. Todos los cálculos, los kelim, las acciones, pasan por su unidad y son eternas, y todos esos orígenes están en la Aleph, que tiene esa conexión con estas 4 letras directamente. Esa unidad, ese yehidá en arameo, yehud en hebreo, todo lo que une esa luz de Keter, que viene a través de Aleph. Y para culminar, o sea, solo mencionar cómo se escriben el fue, el es y el será, en un idioma y en otro. Y cuando uno hace junta estas expresiones en una única expresión, es que surge este nombre que reúne las 3 expresiones en una, y es ese concepto de eterno, que no se menciona porque uno nunca lo puede llevar adelante, y uno para poder mencionarlo debería ser coherente con él, y como eso no es así, no se nombra directamente, pero cuando juntamos y comprimimos estas 3 palabras en uno, queda ese nombre de 4 letras, Javayá, el nombre santo, eterno, y que la característica de este nombre, ya vimos, está incluida de varias maneras en esa letra Aleph, a través de los 4 mandamientos, a través de la forma, a través de las distintas pistas que se intentaron dar en este PDF, y eso es la esencia del trono del rey. Bueno, ahí terminamos el PDF de Aleph. La verdad que está muy bueno. La verdad es profundo, y yo no sé cómo se habrá hecho en su momento cuando le dijo el creador de hacer este alfabeto, ¿no? De crear estas letras. Pero qué bien está explicado y sintetizado su funcionamiento en sí. Complejo, pero está muy bueno. Está muy bueno. Bueno. Sí, a mí igual me hizo reflexionar mucho esta letra. Y esta pareciera como que es la frutilla del postre, como quien dice. Sí. En una decía algo sobre sobre los cálculos. Es como en el fondo lo asocio un poco a los pensamientos, son como las probabilidades de todas las acciones, igual a eso se refiere, ¿no? O mi interpretación, por lo menos. Todo lo que surja de tu interpretación, tomalo como válido y empezá a trabajar en función de eso. Esa es la primera premisa siempre, porque es el objetivo, de ir al fondo de lo que te va surgiendo.
Y porque identifica un montón de cosas. Yo a medida que la voy escuchando, y sí, y todo, como todo tiene que ver con todo, está muy bien, no sé si la palabra es hecho, pero es claro y muy claro, como estás explicado. Ahora, es como una telenovela, digo yo, ¿no? Porque está muy bien, la función, todo, está muy claro. Hay que trabajar, no hay otra. Me queda claro eso a mí también. Hay que trabajar bastante, por Dios. Esto lo tendríamos que haber sabido nosotros ya de jardín de infantes, estas cosas. ¿Cierto? Pienso lo mismo. Y sí, y sí. Es una cosa que decía por nada Porque en los textos. hubieras A la visto escuela. las cosas de otra manera en la vida. Sí, sí. Se perdió mucho tiempo en pelotudeces, disculpe. De verdad. Pero nunca es tarde, ¿eh? No, bueno, por eso uno quiere el conocimiento y empieza a buscar la verdad, entre comillas. ¿Sí? Esa es la realidad. Yo me metí mucho con el tema, antes de empezar con este curso, el seminario de Juan Carlos, yo ya me he volcado bastante a la palabra, a todo lo que es hebreo. Y su función, la fuerza que tienen estas palabras, las letras, es impresionante porque yo lo ves hasta las meditaciones, las letras, la fuerza que tienen cuando hasta uno medita. Yo las uso para irradiar a personas con muchos problemas. Y vos no sabés la ayuda que les produce a las personas, los cambios. Por eso a mí me empezó a interesar mucho y bueno, también usarlo en uno, ¿no? Pero esto tiene mucho, esto es muy profundo, está bueno, está bueno. Está bueno y hay que profundizarlo y leerlo y hacerlo parte de uno. Es así, así lo veo Claro. yo. Pero toda la lectura y uno tiene que dar las interpretaciones. Total cual la escritura. Tal cual. Porque fíjate que está explicado muy detalladamente, muy simple, muy... Y sí, es así, es así. Y bueno, ¿qué va a hacer? Caímos en Argentina, caímos en España o en Chile, pero bueno. Sí, o sea, el tema del árbol es como, para mí es demasiado complejo. Es No, una cosa que es seguramente que es infinita. complejo, pero por El eso texto ese, vos está mirás el texto, bien es infinita y información. entiende bien el significado de cada palabra, de cada letra y su función. Bueno, ahí arrancás. Te digo porque yo tengo un libro del péndulo hebreo cabalístico con el árbol de la vida y su significación y te lleva a todo lo que has planteado también. Ni quiero saber si profundizo el árbol de la vida. Debe ser terrible. Fíjate que la foto que le envié yo de Salomón. Anda a entender todo eso. No, macana. Sí, Pero sí, bueno, es un poco así. hay que seguir. Bueno, voy a pasar al último texto, porque a ver si terminamos, porque bueno, se supone que es la última reunión y deberíamos terminar. Bravo. Por lo menos leer la parte no el resumen final, sino el texto en sí. Voy a compartir pantalla. Acá. Bueno, terminamos lo que son las letras, pero hay un párrafo final que arranca un poco como arrancó el primer párrafo de todos, cuando el santo estaba en la cabeza y recién llegaba, o sea, se planteaban el primer párrafo de la Torá en sí. Dice, es el párrafo 39.
Y el santo, bendito sea él, hizo letras superiores grandes y letras inferiores pequeñas. Y por lo tanto, Bet, Bet, Bereshit, Bara, en el comienzo creó. Aleph, Aleph, Elohim, Et, Dios, A. Letras desde arriba y letras desde abajo. Y todas ellas como uno, en unidad, en ellas, desde arriba, en lo supremo, lo más elevado, y desde el mundo inferior. Comentarios. La palabra Et, que aparece como la cuarta palabra acá en lo que es la Torá, es una palabra en realidad que no tiene traducción porque es una indicación a un objeto directo, o sea, la siguiente palabra que está respecto a esta es como el sujeto de la oración. No tiene una traducción literal, acá la traducimos como una A, para indicar que lo que viene es esa referencia. Pero si observamos la palabra en sí, en función de las letras, vemos que empieza con una Aleph, que es la primera, y termina con una Tav, que es la última. Es como, si leemos la palabra, es como decir desde Aleph hasta Tav. Muestra cómo se ve en forma completa lo que sigue, es esa indicación completa lo que viene después. Desde la primera a la última letra recorre todos sus kelim. Es solo un comentario o una observación respecto a esta palabrita media extraña que por lo menos a mí me parece porque no existe en nuestro idioma. Dice, el mismo párrafo pero ahora en lo que es el hebreo. Y el santo, bendito sea él, hizo las letras, etc. Y el santo, bendito sea él, hizo las letras superiores grandes. Lo que se refiere a Sefirot de Biná. Y las letras inferiores pequeñas, que se refieren a Sefirot de Malhut. Y porque está escrito Bet, Bet. Esto es Bereshit Bara, en el comienzo creó, y también Aleph, Aleph. Y esto es Elohim Et, Dios A. Porque la letra Aleph y la letra Bet son las primeras de las letras de lo superior, de Biná. Y también la letra Aleph y la letra Bet son las segundas de las letras de abajo, de Malhut. Y todas ellas están juntas, unidas, desde los mundos superiores, que es Biná, y desde los mundos inferiores, que es Malhut, para que puedan dar una a la otra. Porque todo el proceso de elevación de las letras, como ya vimos, y todo el sentido que tiene todo lo que existe, es ese proceso de retorno, es el proceso de salir de nuestro ego para trabajar por él. Es ese camino Mammad que se ha tratado de afirmar en estos párrafos, y en realidad hay que afirmarlo en toda la enseñanza de la Kabbalah, porque es el sentido que tiene la enseñanza en sí. Desde arriba existe Mad, las letras están ordenadas en un orden Aleph, Bet, Gimel, en donde la primera es Aleph, luego Bet, luego Gimel, en ese camino del Dar, desde arriba, pero si uno mira el camino que hicimos nosotros ahora en este trabajo de abajo hacia arriba, desde abajo el orden es al revés, y es la Shin, la Tav, la Shin, la Resh, la Kuf, y ese es nuestro Man. Llegamos a la Tav, después a la Shin, después a la Resh, después a la Kuf, y así hacia arriba. Entonces, mirando un ejemplo de lo que estamos haciendo en ese proceso, para ver en las primeras 4 letras, las primeras que están en Malhut, las primeras 4, uno en ese man, por ejemplo, identifica la muerte que nos lleva a la carencia que estamos trabajando, construimos un masaj en ese cuarto mandamiento para limitar esa carencia, dejamos nuestro orgullo y vamos a la humildad y la misericordia para salir parándonos en ese masaj y construir desde allí, y luchamos por cambiar nuestros hábitos. Mirando los primeros 4 man que hay que hacer, como para empezar a trabajarnos, como un ejemplo nomás, y no tiene mucho más que eso. Y en ese caso, cuando logramos hacer eso, va a llegar como consecuencia una oportunidad de corrección, que era el Mad en la letra Kuf, en esa luz de vida que se le daba a ese Malhut, a través de esa patita de la Kuf en el Akik. Eso nos iba a llevar a ver a esa Sitra Achra como ayuda, no a verla como un castigo, sino como una ayuda, nos va a asistir
ese todopoderoso que existe en el yin, que se conecta hasta arriba y desde Adi llega una fuerza para poder reproducirnos desde allí, por así decir, nos va a dar vida desde allí, y vamos a lograr ver la verdad oculta que estaba en ese ego que no habíamos trabajado hasta ese momento. Pues, como un ejemplo de un proceso de elevación, que en ese orden, desde abajo hacia arriba, y va a llegar entonces la corrección desde arriba hacia abajo. Explicación de las palabras. Cuando menciona el tamaño de las letras grandes, que son aspectos, ellas son aspectos de Binah, letras inferiores, pequeñas, que son aspectos de Son. Y aquí está cuando el superior quiere hacer un impacto en lo inferior, él tiene que vestirse en lo inferior. Y este es el secreto de las dos Bet en Bereshit Bara y de las dos Aleph en Elohim Et. Observaciones. Cuando uno quiere ayudar a alguien que está más bajo, para poder ayudar a alguien que está abajo, el superior tiene que, entre comillas, ponerse a su nivel. Porque de otra manera sería rechazado, no sería comprendido. Ahora bien, si el superior se disfraza por fuera, como si fuera el inferior, entonces el inferior no le temerá, entre comillas, lo verá como un igual. Y poco a poco podrá el superior ir mostrándole cosas para ayudarlo. Un ejemplo de esto es cuando alguien quiere ayudar, en ese ejemplo de caridad, que habíamos hablado hoy como mala, pero en este ejemplo está puesto como tratar de hacerlo de una forma que no sea rechazado, por lo menos, de caridad a gente de bajos recursos, y si una persona va como un millonario a repartir alimentos, solo va a generar rechazo y abuso, y no es bien recibido porque no es visto como un igual. Pero si esa persona se viste con harapos y va a ese lugar donde viven estas otras personas, y con el tiempo es aceptado, entonces lo que puede hacer esta persona es, por ejemplo, enseñarle algunas técnicas o alguna forma para que las personas puedan organizarse de otra manera, puedan tener estudio, puedan leer, puedan aprender. Uno primero se puso al nivel de las otras personas y de alguna forma le da algo para que esas personas puedan ser independientes desde allí, y entonces ayudarlos para que puedan crecer desde esa posición. Pero antes tuvo que ponerse a su nivel, tuvo que vestirse como ellos, tuvo que hablar en su mismo idioma. Y esa es la digestión que hay que hacer, y es la única forma para poder llegar, si no, no se llega. La única forma es hablando el mismo idioma, pues si se habla en un idioma distinto es incomprensible. Solo entonces puede llegar ayuda real. Solo entonces puede enseñarles por sí mismos a que aprendan a ser independientes. Porque la ayuda real no es la caridad que genera dependencia, sino que es el enseñar a cada uno a ser independiente en este camino de conexión a lo superior. Porque todos tenemos la misma luz interior para conectarnos a él, y cuando alguien está en ese momento más bajo y pide ayuda, y solo en ese caso, que está arriba, debe intentar transmitir algo de forma de ser escuchado, y para ello primero debe vestirse como él. Y en particular en este caso, que nosotros ya lo habíamos explicado, el vestirse con él es un poco el sentido de la doble Vav y de la doble Aleph, que son de alguna forma arriba y abajo realizando su función. Lo hacen en una punta y lo hacen en la otra, para que eso llegue y pueda ser concreto en ambos lugares y que la unión se pueda dar. Es por eso que se mencionan dos Bet y dos Aleph, porque ellas están arriba, pero también están abajo, porque todo Por eso te es dice, como es uno. arriba es abajo, y abajo es arriba. Sí, y solo desde abajo se llega hasta arriba. Por eso se habla siempre desde la carencia que podés llegar hasta arriba. No hay otra forma. Porque todo es uno, todos nos necesitamos mutuamente y todos debemos retornar a él. Es el secreto de ese retorno. Porque la primera Bet, ella es suprema, superior, que es de Binah. Y la segunda Bet, ella es inferior, de Seirampin. La primera Bet
que se vistió en él, y también la letra Aleph, la primera, que es de Binah. Ella tiene que ser vestida. Y en la letra Aleph de Serampín para influenciarla, para hacer un impacto en ella. Y esto ellas dijeron. Y todas ellas como uno, en unidad, en ellas. De arriba, lo supremo, lo más elevado, y del mundo inferior. Y esto es que hay dos letras Bet que son un aspecto único. Observación, Serampín es quien viste, quien está por fuera, quien es inferior. Lo superior está dentro, es vestido, es interno, surge luego. Primero hay un acercamiento desde el exterior, y luego, cuando existe confianza y receptividad, lo oculto y lo más interno puede ser revelado, porque esta actitud de humildad, de ponerse en manos de lo superior, de dejar el orgullo de lado, es lo que abre las puertas hacia lo superior, es el man de Resh hacia Dalet. Pero el ser humano, desde que forma parte del alma de Adán, tiene que luchar contra ese orgullo en el que está inmerso, y por algo el primer man que aparece en las letras, luego de que la carencia es identificada y que el masaje es construido en la letra Shin, es esa lucha contra ese orgullo, y si el superior se humilla ante el inferior, y solo cuando se pone a su nivel, en la actitud humilde de Dalet, puede quebrar ese orgullo de Resh y así lograr ayudarlo a dar herramientas para que continúe su camino en forma independiente. Las letras Bet se refieren al proceso de corrección, a Kadnut, a todo el proceso en el cuerpo, los primeros 6.000 años, mientras que las Aleph son Gadlut. Ahora estamos en Kadnut, que es lo conocido, lo que se puede llegar a comprender, comillas, por medio de la experiencia, y de lo que hablamos en este camino de las letras. La enseñanza explica que en el proceso luego en Gadlut, donde está Aleph, se desarrolla de manera similar. Y hay un párrafo acá que dice, y todas ellas, como uno en unidad en ellas, de arriba, supremo, más elevado, y en el mundo inferior. Y también hay dos letras Aleph, que son un aspecto único, porque las primeras son desde los mundos superiores, y las segundas son desde los mundos inferiores. Y todos ellos son unos, porque son vestidos uno en el otro, desde lo superior, para hacer una diferencia en el inferior, poder dar a él, y la letra Bet del mundo superior, ella es vestida en la letra Bet del mundo inferior, y también la letra Aleph del mundo superior, ella es vestida en la letra Aleph del mundo inferior. Bueno, y acá termina en realidad el texto, y lo que hay a continuación en las siguientes páginas es un resumen que está puesto como columnas, y es un copy-paste en realidad de lo que ya vimos en cada una de las letras, sí, en cuanto al man, al mad y al ego de cada una de ellas, como para uno repasarlo, por decir así. Está copiado textualmente los textos nomás. Y está bien comprimido, sí. Para que uno pueda hacer ese ejercicio. Y hay un párrafo final que voy a leer aquí, en esa observación. Dice, la información en las letras es muy rica. Lo mostrado aquí es solo un puntapié inicial para intentar incentivar tu búsqueda personal. Además de los procesos man-mad, que esto es lo que fue como puesto con más énfasis, porque es donde pensamos está el principal trabajo, pero hay mucha información adicional que existe, y que está puesta como ejemplos. Está la forma, está el sonido, del sonido no hablamos nada, pero el sonido mismo hay muchísima información. Están los valores, las geometrías de las letras y después de las palabras. Los abiut, los rellenos, que hay también cuando se escribe en cada letra con su propio relleno, etc. Cada uno aporta mucha información. Mismo en la geometría hay diferentes formas de geometría, porque está la directa, que es la más conocida, pero después hay otra con el orden, y otra que es con el orden simétrico, tipo espejos. O sea, hay mucha información, pero infinita, diría yo. O sea, muchísima.
todo esto es solo un ejemplo final respecto a la geometría. Un ejemplo final está puesto acá respecto a la geometría, que está en las palabras, y las palabras tienen ese peso, que ese peso implica cuán cercano o cuán lejano es la palabra respecto al creador. Entonces, palabras que tengan el mismo peso van a implicar una cercanía similar o igual respecto al creador, es como el mismo concepto. Estos pesos también tienen que ver con la fuerza que está en las letras y la fuerza que está en las palabras. Entonces, palabras que tengan un peso similar van a ser fuerzas similares respecto a esa conexión al creador, y también en el número, qué tan cercanas o lejanas son de él. Se tiene, por ejemplo, que hacer un esfuerzo en uno mismo elevando man para llegar a ellas, y como un ejemplo de lo que vimos ya en algún momento, la palabra Javá, ejemplo, que significa amor, y la palabra Chad, que pesan lo mismo, ambas son muy elevadas. Ese número 13 que suman es un número que es muy cercano al creador, es una palabra que a pesar de tener 3 o 4 letras, tiene un valor muy bajo, y como vimos también en las letras, la letra más baja, o el 1 es la más cercana al creador, la tab, que es la más pesada, es la que está más alejada, y en las palabras va a ocurrir lo mismo. Y también está asociada con las 13 cualidades de misericordia, que si bien no las vimos acá, en algún momento las veremos más en detalle, y también esa esencia está en lo que implican estas palabras. Y bueno, uno tiene que hacer siempre su proceso individual para conectarse con ellas. También, si hay letras más bajas, por ejemplo, la tab, que son más pesadas, van a generar palabras con más peso, por decirlo de alguna manera, palabras más cercanas a nuestro mundo, mientras que las que pesan menos son palabras de mundos superiores. Bueno, las letras forman palabras, las palabras oraciones, y las oraciones toda enseñanza, y la idea fue transmitir a través de estos párrafos del Zohar, que fueron solo del 22 al 39, o sea, fueron 17 párrafos, solo algunos elementos para poder avanzar en este estudio individual de la misma, la cual está escrito en esos idiomas arameo y hebreo, que están escritos con estas letras, y todo puede ser deducido a través de ellas. También. La verdad que está bueno. Está bueno. Y estas tablitas que tenés en columnas, esta hay que tenerla impresa como consulta al lado de los mandamientos, pegada con los mandamientos. Está buenísimo. Pensamos que era el final, pero recién el inicio. Seguro, sí, no, esto es... No, o sea, esta enseñanza de Juan Carlos, ¿cuántos tomos hay? Son un montón los tomos que tienen ustedes de Kabbalah y de... Esta enseñanza de las letras, por más que es muy profunda, a su vez es un buen puntapié inicial para una vez que uno las logra empezar a hacer y logra como que meterse como dentro de ellas, como para meterse después en cualquier cosa, porque ya es Zohar directamente, y te estás metiendo de cómo construir tu Kelim. O sea, la luz del creador es innombrable, y son las Sefirot mismas. O sea, lo que es Tiferet, lo que es Malkut, lo que es la esencia de la luz que está en la Sefirá, no se puede transmitir. Pero la letra que está en el Kelim, que forma eso, y que uno puede llegar a construir y percibir cierta característica de esa esencia en uno, eso sí se puede llegar a construir. Y estas letras que están asociadas a esos Kelim que están en la Sefirot, y que después también van a estar en los nexos de la Sefirot en el árbol, es un muy buen comienzo para entender toda la estructura, y para ir como conectándose con la escritura misma, porque ya sabemos que la escritura está escrita con ellas, y cualquier palabra, como fueron expuestos algunos ejemplos acá, puede cada uno después hacer su trabajo, conociendo las letras en su trabajo, cosas que le digan las palabras, o palabras que estén metidas dentro de otras palabras. O sea, sí. La información es infinita, y cada uno irá haciendo su trabajo. Sí, señor.
Sí, señor. Es así. Sí. Acá. Bueno, genial. Bueno, la idea entonces la semana que viene es arrancar con los mandamientos. En principio no hay muchas personas que se vayan a conectar. Hablé con 2 personas nomás. Una no le interesó y la otra supuestamente le interesó, pero no. Se iba a conectar ahora en la parte de las letras, pero no se llegó a conectar, así que no sé si se conectará. Voy a republicar el anuncio por las dudas, a ver si alguien más quiere engancharse. De los mandamientos. O sea, hablamos de hacer los mandamientos y que en esa instancia se podía unir gente nueva si así lo deseaba, pero no veo muchos interesados, por decirlo así. Así que en Sí, principio, pero yo sabes que hubiera hecho, yo, acoplar las dos cosas, letra, mandamientos, y no marcarlo tanto como separado. sí, lo que pasa es que lo que vamos a hacer la semana que viene es empezar a leer los mandamientos en sí. No Eso vamos a está leer la letra de perfecto, nuevo. porque la gente busca tal vez lo más sencillo, ¿no? Yo te esta compañera que yo te dije, y sí, me interesa la de la vida, sí, pero a pesar que vos conocés, lees la letra, tendrás que tener un conocimiento básico de la función y sí y de las características de esa letra. Y no, y bueno, chao, listo. Quédate con la gana de hacer el árbol de la vida. ¿Qué vas a hacer? Lo que pasa es que no, si no está ese camino recorrido de tener esa conciencia de querer trabajarse, lo otro no se llega a No, comprender o se empieza a cuestionar o se agarra por otro lado. seguramente, No se llega a digerir correctamente, por decirlo así. seguramente que es así. Es más, yo tengo acá, te digo porque, fíjate si no me interesó, yo acá tengo el tema de los 72 nombres de Dios, con todas las letras, con cada nombre de Dios con su árbol, con su significado, cómo se lee, los salmos. Por eso me empecé a volcar mucho en el tema. Pero esto está muy bueno, Juan Carlos, la verdad, agradecido. Muy bien. Sí, total. Llegado a este punto ya, que terminando las letras, igual agradecido como siempre, Juan Carlos. Ok. Muy buena experiencia. Y si no hay cupo, no me tiembla la muñeca de volver a rever las letras. Si ves que necesitas cupo de gente, lo que sé yo, Es que yo yo me prendo. en realidad, a mí me parece una buena oportunidad para que gente nueva que quiera unirse pueda participar, porque Sí, parece un buen bueno, eso inicio. fue un poco. Cuando yo lo hablé, estaba con otra cosa. Le hablé de la rueda de la vida, le interesó la rueda de la vida, pero ¿por qué no te enganchaste primero conmigo en lo otro? Pero bueno, en fin, cada uno con lo que piense. Yo igual que Jorge, yo también tomaría otra vez las letras sin bronca. Sí. Sí, yo no tengo ningún problema porque es como rectificar un poquito y dejar más asentado, ¿no? Porque a medida que vos fuiste las viendo y más las últimas, ya te empezó a caer la ficha de un montón de cosas. Bueno. No es que ya vamos a tener nuestro acordeón con esta tablita final. Claro, Esa con es eso, una chapa de tenés el lápiz. árbol de la vida al lado y lo empezás a analizar y bueno, ya está. Sí. Sí, eso ¿Vas a sí. empezar el grupo entonces de letras o ese todavía lo tenés en stand-by? ¿Eh? ¿Vas a No, o empezar sea, el de grupo de letras en letras? principio no sería para ver un tema nuevo, o sea, para ver los mandamientos. Eso es lo que habíamos quedado otra vez, no sé. Era un poco la idea. De hecho, yo lo puse en el Facebook, pero no tuve mucha receptividad. Hubo solo una persona de República Dominicana que comentó y que llegué a hablar con ella y que supuestamente se iba a enganchar, que está, capaz que se conecta, capaz que se termina conectando. De hecho, yo la incorporé al grupo.
No te estoy escuchando, Jorge. Estás con el teléfono, el micrófono apagado. Volcalo al Facebook mío. Ah, Así todo también el que lo necesite ver. Yo tengo como 500 personas, así que lo llegan a ver. sí. Ponelo, Jorge Benito Rodríguez. Dale. Lo ponemos ahí. Pero igual siempre lo que planteo es que de hablar con estas personas primero con el interesado bueno, de conversar para explicarle de qué se trata. Cuando te toquen el timbre, ahí interactúas y lo ves. Claro. Es así. Sí, hay mucho desconocimiento igual de todo esto, pues, si se supiera como a grande escala, habría más interés, pero hay que meterse primero para entender, si no, claro, ¿cómo va a haber interés si no se conoce? Sí. Pero tampoco, la Kabbalah tampoco tiene un fin de promoción ni de hacerse conocer así en forma masiva. ¿No? La Kabbalah pura por lo menos no es así, es como, tiene que haber ese interés de la otra persona a la vez. O sea, las dos cosas tienen que darse, o sea, no es masiva. Es algo... Vos sabés que esto hay también un poco de boca en boca. Sí, sí, sí. Y Mm. de hecho hay muchas personas que han surgido por enganche con otras. ¿Sí? Las han Así recomendado. empezaron muchos maestros de la Kabbalah y qué sé yo. Yo tengo un grupo de meditación que son alumnos, alumnos del maestro Álvaro Gosman de España. Y a las noches, cuando yo puedo, hay un grupo que está abierto a las 24 horas para meditar. Es exclusivamente para eso. Y donde se ayuda a un montón de gente. Y yo veo que pasa gente. Entonces, bueno, y se enganchan. Fíjate vos, estas dos personas que yo tenía están enganchadas ahí. Digo, pero ¿por qué te enganchaste acá y no quisiste ver esto? Pero bueno. Pero esas Vamos meditaciones más pero pasa un externas poco. no nos enganchan mucho acá, porque esto te implica un trabajo más. Que Sí. la meditación más externa no es tanto como esto, es más, tiene sus No, diferencias. ya sé. Es que yo Ya creo que sé. pasa un poco como cuando uno está enfermo, te tomas la pastilla, te curas y ya no terminas el tratamiento, ¿no? Entonces, es un poquito, vienen las broncas, funciona un poquito la meditación, encuentras cábala, pero ya comprometido o ya se solucionan los problemas y otra vez, ¿no? Me voy a mi vida, ¿no? Normal. Eso pasa, ¿no? Sí. Eso es un poco así. Ujú. Sí, tal cual. Pero como decía al principio Jorge, hubiera sido bueno conocerlo antes. Sería ideal que esto fuera como cultura más que como Y algo que mira, aprender. la apertura de conciencia de cada uno llega un momento que dice, era por acá y vos antes no lo pudiste ver, porque la vida te llevó a otras cosas y bueno, pero en definitiva el de arriba te manda, ¿eh? Mm, Mirá cómo te llega. sí. Pensé eso cuando leíamos la letra Aleph, como a modo de reflexión, que en el fondo existe un libre albedrío con la Hei más inferior, pero también tenemos como en la esencia, como leímos también en la otra clase acerca de que esa alegría estaba en todos los órganos, está como en la esencia. Y al final es como que estamos determinados un poco por eso, como a modo de destino, pero también en lo más inferior está el libre albedrío. Es como que en ambos sentidos tenemos elección en una y en el otro estamos como determinados de alguna forma, entendí yo así reflexionando sobre la letra. Cuando vos naciste, estabas conectado. Sí, Después de los 7 años, tu entorno, etcétera, etcétera, te desconectó completamente. claro. Y es así, Sí. llamalo por donde vos quieras. Mm, Y yo lo he vivido con mis hijas, lo he vivido con algunas personas, y es así. Pero mm. bueno, hay que retomar lo que nos hemos olvidado. Ah, sí.
Sí, totalmente. Bueno, el martes trataré de estar al pie del cañón. Dale, serás bienvenido. Entonces, vos ya estás incluido en el grupo, así que yo después mando el link y te unís nomás. Tratá de escuchar los otros audios, porque vamos a arrancar por, no me acuerdo por qué página vamos, pero vamos como por la mitad del documento ya. Vamos a arrancar, creo que en la parte del humano ya. Leímos Yo igual ya me lo veo el todo. animado, leímos el vegetal y el animal y vamos a arrancar con el humano en el PDF. Está perfecto. Ya tenés un par de audios para escuchar antes, para no perderte lo que vamos a hablar. Sí, es una buena continuación de todo esto. Como que sigue como un hilo ahí. Está bien bueno. Para que se motiven ahí los dos. Ahí. Y bueno, los que estén en el grupo en todo caso. Está interesante. Y el Prometo jueves no. mandamientos, ¿no? El Jueves jueves mandamientos. los mandamientos, sí. Ya. El jueves arrancamos con los mandamientos. Yo les mando si quieren, bueno, el material no sé si lo bajan ustedes o lo quieren que se los mande por correo. Pues El escrito lo bajamos del coso. los escritos ya están todos Yo ya recién vos me guiaste y claro, yo largo la vida. son los como textos esos hablamos. que están allí, son 14 PDF, uno para cada mandamiento y vamos a seguir esa información. Sí, yo los tengo todos ya. Los tengo Yo todos. también. Muy bien. Vale. Bueno, nos estamos viendo entonces el Ya, martes. Gracias, Carlos. Carlos, gracias. Que estén bien. Compañeros, Nos nos vemos. Buenas vemos. tardes a todos. Bye. Chao. Gracias. Chau, chau. Gracias a ustedes.